La tarea dada a los profetas no era nada fácil, pues en muchas ocasiones eran en contra de su voluntad, pero cada tarea dada por Dios era llevado a cabo porque la orden de Dios tenía que cumplirse, se tenía que obedecer. Así que, aunque al profeta le pareciera difícil el enfrentarse al pueblo y dar la palabra del Señor, él tenía que cumplir. Amados hermanos, es una bendición estar nuevamente a través de este video hablando acerca de los profetas de Dios. Los profetas mayores, aquellos hombres que nos dejaron un legado en la Escritura, una palabra para que nosotros pudiéramos ser guiados a través del Espíritu Santo y al conocimiento de la palabra del Señor, nos lleve a saber y a conocer más acerca de nuestro Dios, cómo el Señor siempre quiso tener a su pueblo bajo una sujeción, bajo una protección y sobre todo siempre guardando de Él. Es importante para nosotros conocer acerca de esto, hermanos. En la semana tuve una pregunta acerca de uno de nuestros hermanos que ven estos videos y yo creo que es una de las personas, una de las pocas personas que ve estos videos, se interesa por estos videos y me hizo una pregunta. Yo quiero hacerle la pregunta a usted a través de este video y quisiera que usted me contestara. eh, puede hacerlo públicamente o puede hacerlo en privado también. La pregunta es que si en la actualidad hay profetas o si Jesús trajo las últimas profecías al pueblo para que se cumplan. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted opina? Puede hacerlo públicamente y puede hacerlo también en privado, contestando a esta pregunta. Lo quise poner al inicio del video para que no se les pase y aquellos que lleguen a ver este video sepan acerca de esta pregunta y puedan contestar. ¿Qué es lo que usted piensa acerca de esto? Vamos a continuar, hermano, hablando acerca de estos grandes profetas de Dios. Seguimos navegando por las Escrituras, hermano, para encontrarnos ahora con otro profeta mayor, otro profeta de renombre. Y este profeta, hermano, fue también, al igual que todos los demás, escogido por Dios. El profeta Ezequiel es a quien Dios llamó de una forma especial. El profeta Ezequiel es alguien que Dios ya tenía preparado. Él tenía que darle continuidad a lo que el profeta Jeremías ya había hecho. Hoy estaremos dando comienzo, hermano, en el libro que lleva su nombre, Ezequiel, con el llamado de Dios a este gran varón, a este gran profeta, profeta de Dios. ¿Cuál fue la labor de este profeta? Todos y cada uno de ellos eran los voceros de Dios y tenían que dar el mensaje de parte de Dios. Aquí es cuando nos encontramos Ezequiel por primera vez, entrando en las Escrituras, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, verso 2, como un descendiente, hijo de Jacob, hijo de Leví, venía de esa descendencia y por lo tanto, por ser hijo de Leví, pertenecía a esa tribu, la tribu de Leví. Es un sacerdote de profesión, Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versos 2 y 3, dice la palabra del Señor: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Aquí, hermano, en el inicio de este libro de Ezequiel, aquí nos encontramos donde Dios le da una visión también a Ezequiel. Dios le muestra una visión a este varón, a este profeta. Y en el capítulo 2, Dios le hace un llamamiento para ir a la casa rebelde de Israel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, verso 1 al 5, dice la palabra del Señor: me dijo, hijo de hombre,
Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Una promesa de parte de Dios. No se le olvide este versículo, hermano. Una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Parte del trabajo diario, hermano, de el profeta Ezequiel. Parte de su trabajo diario, hermano, consistía más bien previamente en sacrificar, degollar y asar a los animales. Aquellos animales que iban a ser ofrecidos en sacrificio. Recordemos en este momento que Ezequiel era un sacerdote joven, obviamente. El libro de Levítico nos muestra que estos hombres eran dedicados para sacrificar, degollar y asar a los animales del sacrificio que traían las personas al templo de Jerusalén. Como sacerdote también era una guía moral y espiritual del pueblo. Su trabajo no solamente se limitaba a eso, era una guía moral y espiritual para el pueblo de Israel, pues también, hermano, como sacerdote, enseñaba la ley de Dios y decidía sobre las peleas en el pueblo, como nos enseña el libro de Levítico, hermano, en cuanto a la labor sacerdotal de los jóvenes. Sin embargo, podemos darnos cuenta que su trabajo sacerdotal, tal vez él no se lo esperaba, pero ese trabajo que él realizaba fue interrumpido de una forma violenta cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Recordemos que el profeta Jeremías dio un mensaje a la nación, que iba a ser cautivo, que iba a ser esclavizado en Babilonia. Hasta este momento la nación era cautiva en aquel lugar. Y el profeta Ezequiel también fue llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación de los judíos de Jerusalén en el año 605 a.C. Ya una vez estando en Babilonia, hermano, y estando junto con la comunidad judía exiliada, le agobiaban con preguntas, hermano, a este varón. Tal vez las preguntas que se hacían ellos es que si Dios había sido justo con ellos, pues estaban padeciendo en ese momento esclavitud. Tal vez otra pregunta, hermano, que muchas veces nosotros nos hacemos: ¿qué hicimos para merecer esto? Tal vez ellos se preguntaban lo mismo, que si Dios era justo con ellos, o que si ellos por alguna razón que hayan hecho, que hayan cometido algún error, les estaba pasando esto. El libro de los Salmos, capítulo 137, verso 1 al 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Tal vez tenían razón ellos, estaban cautivos, y aquellos que los habían cautivado, que los tenían esclavizados, les pedían que cantaran, les pedían que fueran alegres, cuando por otro lado los estaban sometiendo. Amados hermanos, la captura y la desolación de estos judíos exiliados, se notaba pues la sonrisa se había borrado de sus rostros.
no tenían ganas de cantar. Lo que los judíos estaban viviendo no era más que las consecuencias de la desobediencia a Dios. Eso era lo que estaban viviendo estos hombres, las consecuencias de la desobediencia a Dios. Sabemos que Dios es un Dios justo. Hoy en nuestros días, hermano, tenemos un Dios tan amoroso y tan bondadoso que a veces a causa de nuestra desobediencia vienen consecuencias. El alejarnos de Dios trae consecuencias. Alejarnos de Él nos aparta de la cobertura de Dios. Apartarnos de Él, nos apartamos de las promesas que Él también tiene para nosotros. Amados hermanos, estos hombres vivían la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia. Vivir con Dios, hermano, no es solamente una cuestión de adoración, de devoción personal. Vivir con Dios también es un tema de vivir la vida con rectitud. En el aspecto que sea. No solamente, esto quiere decir que no solamente, hermano, en el tiempo de adoración y en el tiempo de devoción, en la iglesia, es donde tenemos que tener nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios debe ser nuestro diario vivir. Es nuestro tema de vida, relacionarnos con Él, para vivir una vida recta, no solamente en el tiempo del servicio, sino en todo tiempo. Puede ser en el estado laboral, en la casa, en la iglesia, en la sociedad. Esto no contradice la enseñanza de que la salvación viene solamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Nuestra vida tiene que ser así. Lo que dice Romanos en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. El domingo nos hablaban acerca del pecado. El pecado no debe de enseñorearse de nosotros. A causa de nuestros pecados, hermano, teníamos una separación con nuestro Dios. Pero gracias al Señor Jesucristo, ahora somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto señala, hermano, que la vida con Dios comienza con creer en Cristo y se completa al vivir una vida de rectitud en todos los aspectos, todos los aspectos de la vida. En el libro de Ezequiel encontramos un relato contundente del sufrimiento del pueblo judío, hermano, viviendo en una situación de precariedad y opresión e incluso de muerte. Estos hombres y mujeres que estaban prisioneros en el imperio babilónico, en ese imperio que en ese momento era un imperio conquistador, estaban viviendo, hermano, prisioneros en aquel lugar cuando preguntaban ¿por qué Dios ha permitido que sufran de esta manera? Ezequiel da la respuesta, hermano, de Dios a todos estos hombres, y era debido a su vida ilícita, a su forma de vivir. En Ezequiel capítulo 18, verso 1 al 9, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos en la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo,
Si se llegare a la mujer menstruosa, no oprimiré a ninguno. Que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido. Que no prestaré a interés, ni tomaré usura, de que la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. La conducta rebelde de Israel comprendía todos los aspectos de la vida. Por lo que acabamos de leer, era un pueblo rebelde en su manera de vivir, en el matrimonio, en la sexualidad, en la adoración. Había idolatría en el comercio, en el gobierno, en las familias, en todos los aspectos, hermano. El pueblo de Israel había fallado a Dios. Nuestro enfoque está en las prácticas laborales en este momento de Ezequiel, porque lo que hace este varón tiene mucho que decir, hermano, acerca de su trabajo. Sus palabras abarcan temas como las finanzas, las deudas, el desarrollo económico del pueblo. Habla acerca de la honestidad, la distribución del capital. Además, hermano, el impresionante llamado de Ezequiel a convertirse en profeta nos da un ejemplo de cómo Dios cumple su palabra. El nombre de Ezequiel, hermano, significa Dios fortalece. Este libro, al igual que el libro de Daniel y Apocalipsis, pueden ser llamado un libro de misterio. Contiene mucho lenguaje literario que es difícil a veces interpretar. Sin embargo, muchas de sus enseñanzas son claras y de gran valor. La preparación y el llamado del profeta fueron claves para cumplir con la misión encomendada, aquella comisión que Dios le había entregado a este varón. También es importante nombrar que para cumplir la encomienda tuvo que ser alimentado espiritualmente. En unos momentos más vamos a ver cómo Dios alimentó espiritualmente al profeta Ezequiel. Tuvo que recibir ese alimento para poder darle a los demás acerca de este alimento, para que las palabras que salieran de sus labios llevaran esa unción, esa palabra de Dios con autoridad, esa palabra de Dios con diligencia. Mire lo que pasó con este profeta, hermano. Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Lo nombro aquí, hermano, como el alimento espiritual para el profeta. Ese rollo era conocimiento. Algo parecido, hermano, también le sucedió al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, verso 10. Algo similar le sucedió a él. La tarea del profeta, hermano Ezequiel, era ser atalaya espiritual para Israel. Usted se preguntará, ¿cuál es la razón de enviar al profeta a una nación de oídos sordos? Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero
en todo lo que hemos visto acerca del profeta Jeremías, donde nadie le hizo caso a este profeta, donde todos se rebelaron contra él, donde incluso lo castigaban, era encarcelado, metido en cisternas, atado en un cepo, un profeta que se lamentaba, hermano, por el trabajo que él hacía, se lamentaba también por la actitud del pueblo. Vemos un pueblo, hermano, rebelde. Incluso el mismo Señor, el Dios del cielo y de la tierra, los llama así, casa rebelde. ¿Por qué enviar un profeta a una nación de oídos sordos? Aquellos que cerraban sus oídos a la voz de Dios. Pudimos verlo con el profeta Jeremías y ahora lo estamos viendo también con el profeta Ezequiel. Si el mismo Dios sabía la reacción del pueblo. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 3, versos 7 al 9. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Fíjese lo que le dice el Señor al profeta. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios ya los nombra de esa manera. De alguna forma Dios estaba haciendo a este sacerdote profeta Ezequiel, lo estaba haciendo un hombre duro, un hombre fuerte, fortalecido. Y la razón, hermano, es porque Dios quería que ellos supieran. La razón por la que Dios siempre envió un profeta y siempre había un profeta en Israel es porque Dios quería que ellos supieran que siempre mandó un vocero, que siempre había un profeta entre ellos, así que ellos no tendrían excusa. Pues nosotros tenemos su palabra y nos ha mostrado su poder. Dice la palabra del Señor que Él nos ha mostrado su poder y su deidad para que nosotros tampoco tengamos excusas. Es importante nombrar, hermano, que Ezequiel, el Señor le dio un alto grado de inspiración. Tal vez no sabías mucho acerca de este gran profeta de Dios. Si lo sabías, qué bueno, gracias a Dios por ese conocimiento que Dios te ha dado, pero si no sabías algo acerca de este profeta, es un momento especial que Dios nos está regalando para poder aprender acerca de él. La expresión, hermano, vino a mí palabra de Jehová diciendo, es utilizada en múltiples ocasiones por el profeta a través de todo su libro, hermano. El trasfondo del libro dirigido a los cautivos de Israel. Siendo joven el profeta, hermano Ezequiel, fue llevado cautivo 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Este es un hombre de Dios, un profeta, un vocero de Dios, que también llevó, hermano, el mensaje de parte del Señor a la nación de Israel, una casa rebelde. Vamos a seguir hablando acerca de este hombre en un siguiente video, esperando, hermanos, que lo que estemos haciendo sea de bendición para su vida y estemos adquiriendo tal vez un poquito, hermano, de conocimiento acerca de estos grandes hombres del Señor. Que Dios le bendiga, le mandamos un abrazo y de parte de nuestro Dios esperemos que estén siendo bendecidos también en todos los aspectos de su vida. Bendiciones.